Buenas tardes, son las 5:28. Vamos a hacer una espera hasta las 5:33 para el inicio de la Open Class del día de hoy.
Bien, buenas tardes. Ya son las 5:33, entonces vamos a dar inicio a la Open Class. Ya ingresamos a la semana número 7. Vamos a hablar acerca de la actividad que está relacionada los, con el foro. Foro de la semana 7 es el tercer foro, es el tercer foro que tenemos. Es el tercer foro que tenemos. Entonces, en esta semana, el foro de discusiones sobre la relevancia del marco conceptual y ya les voy a explicar porque aquí hubo dos errores que cometieron cuando diseñaron la guía. Les voy a indicar que se equivocaron unas palabras y ya les indico entonces cómo es la actividad. Entonces, el estudiante responderá a las preguntas en el foro de discusión sobre la importancia del marco conceptual en el proyecto. Es el marco conceptual, no marco teórico, entonces marco conceptual. ¿El objetivo cuál es? De alimentar los conceptos teóricos que sustentarán el proyecto de investigación. Esta actividad va a permitir, pues, desarrollar el resultado de aprendizaje de esta semana en relación a todo lo que es el marco conceptual, los alcances de la investigación y demás. Es una pregunta orientadora que ustedes saben que no tienen que contestar, que es una pregunta de contextualización. Pues de qué manera esa coherencia entre el paradigma y el tipo de investigación impacta en la validez y confiabilidad de los hallazgos. Entonces, desde el actuar, dice, a partir de la información revisada en la semana y la solución del anexo que ya ahorita lo revisamos, respondan las siguientes preguntas. Son dos preguntas en el foro de discusión, teniendo en cuenta los aspectos que se enlistan adelante. ¿Sí? Con base en los aspectos a seleccionar, ¿cuál es el alcance de la investigación a desarrollar? Entonces, esta respuesta se basa en los aspectos que se seleccionan de acá, del anexo, ¿sí? Con base en los aspectos a seleccionar, ¿cuál es el alcance de la investigación a desarrollar? Ya ahorita revisamos el anexo y les indico allá qué hay que hacer. Y aquí es donde está el error. ¿Qué resultado evidenció el éxito de la estrategia de divulgación sobre salud mental? Eso corresponde es a la misma pregunta que está en el foro de la semana número 5. Entonces, no deben responderla en este sentido. Salud mental, no, no tiene nada que ver. Ustedes transforman esta respuesta, es el resultado de éxito trabajando con el marco conceptual frente al proyecto que ustedes están desarrollando o están presentando cada semana. ¿Listo? Y ahorita revisamos el anexo y continúo aquí con la dinámica. Ya saben que la actividad es de tipo colaborativo y se basa en los roles, en los roles. Cualquier duda frente a la dinámica se remiten al foro de la semana 3 y al foro de la semana 5. Sin embargo, oriento de una manera muy somera acá. Y aquí, si es colaborativo, ustedes seleccionan los roles de acuerdo a cómo está acá. Un rol es el de participación principal, otro el de realimentación a esa participación principal y otro es el de la conclusión del foro. Entonces, si hay cuatro, aquí dan una idea frente a que uno es el que hace la participación principal, dos hacen la realimentación a esa participación principal y solo uno hace la conclusión del foro. No se les olvide presentar a los compañeros con los que están formando el grupo de trabajo. Se presentan ustedes y presentan a los compañeros con sus nombres y sus apellidos. En caso tal que la vayan a hacer individual, como les he indicado en los foros pasados, entonces responden las dos preguntas y si la responden correctamente obtienen un 3. Para el 5 entonces necesitarán buscar a dos compañeros dentro del foro, realimentarlos y por cada estudiante, por cada compañero que realimenten es un punto en la calificación. Vamos a revisar el anexo porque quiero hacerles una claridad frente al anexo porque en el anexo cometieron un error también
frente a la actividad. Y ya observé por allí que algunos contestaron y ya están contestando mal. Tengan presente eso. Y les voy a decir por qué. Aquí, anexo, la relevancia del marco conceptual. Voy a agrandar esto acá. Estamos hablando de la relevancia del marco conceptual, es decir, de la importancia de ese marco conceptual, ¿sí? Que tiene que ver con el teórico, claro, porque yo les hablaba del teórico, el marco conceptual forma parte del teórico, pero el teórico se especializa en una cosa, se enfoca en una cosa. De manera individual, el estudiante analizará y seleccionará las opciones más relevantes en la construcción del, mire, aquí es donde se cometió el error, del marco teórico. Y lo mismo acá, marco teórico. No, porque estamos hablando del marco conceptual. Si ustedes escriben o buscan los aspectos más relevantes del marco teórico, pues esta selección les va a quedar mal, porque algunos ya me están incluyendo esta, que está aquí arriba, la de las inclusión de las teorías, pues automáticamente ya les queda mal el ejercicio. Por eso tengan presente eso. Aquí estamos hablando del marco teórico, no me pueden pedir acá marco conceptual, no me pueden pedir acá marco teórico, ni acá ni acá. Entonces, a continuación se presenta una serie de elementos. Algunos corresponden, como dice aquí, a aspectos claves que deben estar presentes en el marco conceptual de una investigación. Entonces, unos son prioritarios, otros no corresponden al marco conceptual. Y aquí nos está diciendo, seleccione 5 aspectos claves que deben considerarse en qué marco, en el marco conceptual. Conceptual, no marco teórico. Justifique brevemente por qué uno de ellos es indispensable para la validez del proyecto. ¿Por qué? Entonces, de estos que están acá, vamos a mirar cuántos hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9 y 10. Seleccionan 5. Hay 5 de los que están acá que corresponden a marco conceptual, no a marco teórico, porque estamos hablando en esta semana es de marco conceptual. Marco conceptual. ¿Sí? Entonces, es eso. Seleccionan 5 y justifican por qué uno de ellos, por qué de los 5 que seleccionaron, seleccionan de los 5, uno de ellos es indispensable para la validez del proyecto. ¿No? Solamente hay que justificar por qué uno de los 5 es importante para él. Aquí tenemos citas de autores reconocidos en relación con el tema, pues toca mirar si eso pertenece al marco conceptual o no. Claridad y definición de los conceptos claves, inclusión de las teorías relevantes y actualizadas, uso de opiniones personales del investigador, coherencia con el enfoque metodológico, fundamentos que expliquen el fenómeno de estudio, listado extenso de antecedentes históricos sin conexión actual, relación entre conceptos y variables o categorías, lenguajes técnicos sin explicación clara e inclusión de conceptos bien definidos. Entonces, de estos 10 se seleccionan 5 y de los 5 que seleccionen dicen, mire, este es el más relevante o no tanto el más relevante, sino es indispensable dentro de la validez de un proyecto. Frente a eso, pues entonces les voy a mostrar acá en las diapositivas cuáles son los 5 que ustedes deberían seleccionar. ¿Cuáles son? Entonces, como apreciamos allí tenemos cuál. Claridad y definición de los conceptos claros. No son citas de autores, ¿no? Entonces, estamos hablando de los 5 que están relacionados. ¿Sí? Entonces, allí están, allí los podemos apreciar. Claridad y definición de los conceptos claves es uno. No es inclusión de teorías relevantes, no es el uso de opiniones personales del investigador.
si es coherencia en el enfoque metodológico, si es fundamentos que expliquen el fenómeno de estudio, no es el listado de extenso de antecedentes históricos sin conexión actual, si es relación entre conceptos y variables, sí, conceptos, variables o categorías, porque dentro del proyecto no solamente tenemos que hablar de conceptos, sino también tengo que identificar las variables. Hay variables cualitativas, cuantitativas, dicotómicas, categóricas. Bueno, son las variables que yo puedo medir y que están dentro de mi proyecto. Y tenemos la inclusión de conceptos bien definidos y aplicables. Entonces, en ese orden de ideas, estamos hablando que estos cinco son del marco conceptual porque el marco conceptual se centra específicamente en varias cosas, en precisar, en organizar y en delimitar cuáles son los conceptos que sostienen la investigación que estoy haciendo. No se trata de desarrollar teorías amplias como se hace en el marco teórico, sino hay que dejar es claro qué significa cada concepto dentro del estudio. Entonces, defino los conceptos dentro de mi proyecto de investigación y allí entonces de esa manera voy organizándolos y voy delimitando. En ese marco conceptual, donde se explica cada concepto, también puedo hablar cómo se relacionan con otros y cómo se conecta con el problema. Porque obviamente en el problema yo voy identificando cosas allí, ¿no? Ya uno ha identificado el contexto general, el contexto local, ha identificado, ha hecho un diagnóstico, un control del diagnóstico, un pronóstico. Bueno, entonces de allí van a empezar a salir varios conceptos de los cuales podemos hablar. Los que no son correctos son los que no están con el visto bueno. Por ejemplo, citas de autores reconocidos en relación con el tema porque pues no aporta pertinencia conceptual. Sirve para otra cosa dentro del proyecto, pero no aporta para eso. Lo otro es el uso de opiniones personales del investigador. Ustedes saben que nosotros no podemos dar una opinión, todo tiene que ser basado a través de estudios, a través de la observación, a través de la hipótesis, a través de los resultados, a través de las comparaciones, ¿sí? Yo puedo medir variables, entonces eso no es una opinión personal. Si yo mido una variable, si yo mido la eficiencia o la estabilidad de un sistema, pues eso no es una opinión, ahí estoy haciendo una valoración. El otro que no es lo que está relacionado con el listado extenso de antecedentes históricos sin conexión actual. Una cosa es que los antecedentes sí me van a servir, pero eso me sirvieron al inicio, antes de plantear el problema, cuando hacemos los antecedentes. Pero cuando allí habla de antecedentes históricos sin conexión actual, pues realmente todo tiene que estar articulado, ¿no? Lenguaje técnico sin explicación clara, pues lo tenemos que descartar porque en un marco conceptual nosotros tenemos que hablar de una manera clara allí, frente y evitar ambigüedades en los conceptos. Lo que dicen inclusiones de teorías relevantes y actualizadas, ese punto o ese aspecto encaja más directamente en el marco teórico. Y obviamente se requiere en el proyecto de investigación, sí, pero en el marco conceptual no, porque estamos hablando de teorías relevantes. Ahora, ¿el marco conceptual pertenece al marco teórico? Sí, una sección que puede estar allí. Se puede hablar de teorías, sí se puede hablar de teorías, pero no a profundidad porque es más de tipo conceptual. Entonces, ahora otra cosa. Yo puedo, aquí lo seleccioné tal y como están acá. Claridad, coherencia, fundamentos, relación, inclusión. Si yo quisiera organizarlos, porque, porque yo puedo decir, venga, pero entre esos, ¿será que yo los puedo organizar por prioridad? No lo están pidiendo, simplemente que yo les voy a hablar que de esos que están ahí, yo los puedo organizar mm, por prioridad. ¿Cómo así? Entonces,
Cuando hablamos de claridad y definición, este sería el primero de todos, porque yo tengo que ser claro y tengo que definir los conceptos principales. Ese iría de primero. El siguiente dentro de esa relación sería relación entre conceptos y variables categóricas. Sería este que está acá abajo. Yo primero tengo una claridad, defino concretamente los conceptos y después ya puedo relacionar esos conceptos, las variables y las categorías. Eso es como un valor agregado que le estoy dando allí porque yo puedo eso organizarlo de manera prioritaria. El tercero sería la inclusión de conceptos bien definidos. Inclusión sería esto. Perdón, inclusión, ¿dónde lo veo por acá? Inclusión de este. Inclusión de conceptos bien definidos y aplicables sería el tercero. El cuarto sería los fundamentos que expliquen el fenómeno de estudio, porque ya tengo bien clara la definición de los conceptos, ya he establecido la relación, la inclusión, aplicables al proyecto, entonces vienen los fundamentos y por último la coherencia con el enfoque metodológico sería el último, coherencia con el enfoque metodológico. Una de las cosas que piden allí en el foro es que justifique brevemente por qué uno de ellos es indispensable para la validez del proyecto. Pues yo les doy una idea de cómo podrían ustedes redactar uno de ellos, por ejemplo, el de la claridad y definición de los conceptos claves, que yo lo coloqué primero porque es lo primero que yo tendría que trabajar con respecto a los conceptos. ¿Sí? Entonces, esa justificación la tienen que dar en el sentido de que es indispensable porque ya va a permitir, yo permito, cuando yo hago tengo una definición clara de los conceptos, yo a través de eso garantizo precisión en el significado de todos los términos que son centrales en mi proyecto de investigación. Si yo defino bien los conceptos, evito ambigüedad. Ah, pero ¿qué será lo que están queriendo decir cuando habla de protocolo, tal cosa? Ejemplo. Entonces, si yo tengo los conceptos bien definidos, como yo les he explicado en las clases pasadas, yo puedo tener un glosario y puedo decir, mire, MQTT es esto. Porque yo tengo un proyecto donde trabajé con un protocolo que se llama MQTT y no todos los ingenieros tienen que saber qué es MQTT, por más que sean ingenieros. Pero si uno establece un concepto claro sobre qué es eso, pues evito ambigüedad. Ah, hace referencia a un protocolo de comunicación. Pues mire que evito la ambigüedad y también garantizo que tanto el investigador, o sea, yo como los lectores, porque es que los proyectos son leídos por muchos investigadores, comprendan de la misma manera el objeto de estudio. Y otra cosa bien importante es que si yo defino bien los conceptos, prácticamente de los conceptos yo obtengo variables que voy a utilizar en mi proyecto, ¿no? Para el análisis de los resultados. Yo les voy a mostrar ahora unas tablas que hice frente a un proyecto, frente a un artículo de investigación que escribí. Entonces, yo saqué una tabla de todas las variables de mi proyecto, pero eso fue gracias a que yo pude definir claramente los conceptos del proyecto. Entonces, sin una adecuada definición conceptual, pues el estudio pierde validez, pierde rigor. Y una cosa que tenemos que evitar es que hayan interpretaciones erróneas. Venga, pero ¿qué será lo que quiso decir con este concepto que utilizó en el proyecto? Porque es que estoy mirando que habla de este concepto, pero en las teorías del proyecto habla de otra cosa. Entonces, miren lo importante que es trabajar con eso. Entonces, esa es una posible justificación que ustedes den a uno de los cinco aspectos que se encuentran allí. Bien, vamos a revisar el siguiente tema. Vamos a mirar un momento. Voy a compartirles.
Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual les voy a explicar cómo redactar el marco conceptual, como el que ustedes están viendo. Así que, comenzamos. Para llevar a cabo el objetivo de este video, lo hemos dividido en tres partes. En la primera parte, vamos a ver lo que es el marco conceptual, es decir, su definición. En la segunda parte, veremos cómo elaborar o redactar este marco conceptual, así como los elementos que debemos tomar en cuenta precisamente para su redacción. Y finalmente, en la tercera parte, como siempre lo hemos hecho, un ejemplo de cómo quedaría redactado ese marco conceptual a partir del tema que hemos estado trabajando en los videos anteriores, que es el de clima organizacional y calidad de servicio al cliente. En esta primera parte, ¿qué es el marco conceptual? El marco conceptual, al igual que el marco teórico, es un apartado muy importante, fundamental, porque es nuestra base conceptual y sobre todo, cuál es el enfoque conceptual que nosotros vamos a darle a nuestro trabajo. Recuerden que de un término podemos tener diferentes definiciones, pero ahí es importante nosotros poder delimitar bajo qué perspectiva, bajo qué enfoque conceptual nosotros vamos a trabajar nuestras variables. Sin lugar a dudas, ahí viene a veces la confusión. ¿Cuál es la diferencia entre un marco teórico y un marco conceptual? Pues pareciera que es lo mismo. Hay sus diferencias. En el video anterior vimos claramente lo que sería el marco teórico y cómo elaborarlo. Y señalamos que el marco teórico es nuestra base teórica de nuestro estudio. Es el andamiaje, es lo que va a dar sustento y sobre todo señalando las teorías para realizar ese estudio. Y sobre todo, algo muy importante, que nosotros tenemos que de alguna otra forma fundamentar y justificar lo que serían nuestros instrumentos que vamos a aplicar a nuestra población de estudio, a partir precisamente desde una perspectiva teórica, a partir de autores. Por supuesto, señalamos la definición también de algunos conceptos que son claves, sobre todo de las variables, pero en el caso del marco conceptual, es además de profundizar en las definiciones también de esas variables, es fundamental, y ahí radica la diferencia, lo que les mencioné hace un momento, es señalar bajo qué perspectiva o bajo qué enfoque conceptual vamos a nosotros a trabajar esas variables. En esta segunda parte entonces nos centramos en cómo elaborar o redactar un marco conceptual. Ahora bien, como les mencioné, es muy parecido en cuanto a su elaboración, por decirlo de una forma, a lo que sería el marco teórico. Entonces vamos a encontrar muchas similitudes en cuanto a los elementos que debemos considerar para su redacción. Número 1. Tener claramente delimitado el tema de estudio. Nos va a permitir tener identificado lo que son las variables de estudio, que en este caso son dos, en el ejemplo que hemos estado trabajando: clima organizacional y calidad de servicio al cliente. 2. Al igual que en el caso del marco teórico, te recomiendo, y ese es un tip que yo te doy, elaborar también un índice de nuestro marco conceptual. Obviamente señalando lo que serían las dos variables que son los pilares en nuestro estudio, y a partir de ahí estableciendo lo que serían los subtemas derivados precisamente de esas variables. Vamos a ver cómo nos quedaría entonces a partir del tema que hemos estado trabajando. Vamos a considerar que el marco conceptual, como ejemplo, fuera el punto número 2. Entonces, 2.1 vamos a poner generalidades. En el caso de generalidades es opcional, es decir, lo puedes o no lo puedes poner. Es decisión de ustedes. ¿Qué se coloca en generalidades? Bueno, básicamente definir lo que sería un marco conceptual y por qué es importante en el estudio, para que los lectores entiendan la importancia de ese marco conceptual en el proyecto o en tu trabajo de investigación. 2.2. Definición de conceptos. Derivado entonces de ese 2.2, que son la definición de conceptos, empezamos con la primera variable. Clima organizacional. Clima organizacional y cultura organizacional. Aquí, en este caso, lo que estamos haciendo es diferenciar estos dos conceptos que mucha gente confunde. Por supuesto, acuérdense que este índice debe adaptarse a las necesidades y a la temática que ustedes estén trabajando. Como suele pasar que a veces nuestros conceptos, nuestras variables se confunden con otras variables o se utilizan como sinónimos y no es correcto, entonces nosotros ahí mencionamos las diferencias que existen entre estos dos conceptos para aclarar perfectamente que nosotros vamos a trabajar con el concepto de clima organizacional y no de cultura organizacional, y en donde radicaría pues su diferencia. Calidad de servicio al cliente, que es nuestra otra variable. Ahora bien, en esta lo vamos a analizar, vamos a ir punto por punto, lo vamos a desglosar. Entonces, derivado de este subtema, vamos a tener otros puntos ahí que serían calidad, servicio, cliente. Lo que hicimos fue desglosar, desmenuzar el concepto de calidad de servicio al cliente para poder entenderlo mejor. Primero, qué es calidad, qué es servicio y finalmente cliente. Y eso nos va a llevar al último punto de este índice. Ahora sí, la definición de calidad de servicio al cliente.
Este índice, al igual que hicimos con el marco teórico, no se coloca en alguna parte tanto del proyecto como del trabajo. Obviamente lo vamos a utilizar para señalar los puntos que vamos a trabajar dentro del marco conceptual. Hay que considerar que siempre es tentativo, es decir, puede irse modificando de acuerdo a si encontramos fuentes suficientes de información para poder nosotros redactar cada uno de los temas y subtemas que incluimos en este índice. Número 3. Para poder llevar a cabo este marco conceptual es fundamental hacer una revisión de la bibliografía o revisión de la literatura, es decir, todas las fuentes que nos puedan proporcionar datos para poder elaborar. Estas fuentes pueden ser libros, revistas especializadas, periódicos, páginas web, siempre y cuando sean confiables, enciclopedias, diccionarios, videos, documentales, películas, grabaciones, etc. Es decir, todas las fuentes que nos sirvan para su redacción. Número 4. Redactar o elaborar nuestro marco conceptual. Importante a la hora de la redacción. Cuidar mucho la ortografía, el estilo, las reglas gramaticales, sobre todo si la estás trabajando bajo unas normas específicas. Hay cuestiones que debes considerar de antemano. Muchos de los trabajos científicos no deben redactarse en primera persona. Siempre se deben redactar en tercera persona. Y bueno, ya he hecho videos en mi canal respecto a cómo redactar en tercera persona. Y es importante también hacer nuestras citas dentro de nuestro trabajo. Es decir, poner la fuente desde donde nosotros tomamos la información. Porque así estaremos evitando precisamente el plagio. Cuando estemos redactando nuestro trabajo, debemos nosotros equilibrar en cuestiones de las citas, no abusar de las citas textuales. Podemos parafrasear también, que es poner con nuestras propias palabras la idea del autor, aunque también se tiene que poner la fuente de nosotros lo estamos consultando, pero será fundamental también señalar nuestra reflexión, nuestra opinión e ir remarcando precisamente bajo qué perspectiva o enfoque vamos a realizar nuestro estudio. Como les he mencionado, en cuestiones de cuántas fuentes de información debemos utilizar, pues eso es variado de la accesibilidad de las fuentes, de lo que nos solicita la institución o nuestro asesor y también de la temporalidad de las fuentes. Recomendable que no rebasen los 10 años de antigüedad, aunque como les mencioné en el video anterior, también dependerá de que existan a veces autores que se consideran clásicos y que aunque rebasen esos 10 años, pues nos solicitan que también los incorporemos dentro del estudio. La amplitud de nuestro marco conceptual puede variar de acuerdo a lo que nos soliciten en la institución. Puede ser un marco conceptual bastante concreto, pueden ser de 5 a 8 cuartillas o te pueden solicitar uno que vaya entre 10 y 15 cuartillas, pero eso ya dependerá del propio formato que establezca la institución. Ahora sí, vamos al ejemplo de cómo nos quedaría redactado nuestro marco conceptual considerando nuestro índice que acabamos de hacer y también todos los puntos que acabamos de señalar. Ahora bien, una vez que tenemos ya todos los puntos que debemos tomar en cuenta para redactar el marco conceptual, lo primero sería checar que estén todos los temas y subtemas en el índice tentativo que establecimos. Vemos entonces que número 2, marco conceptual, generalidades, definición de conceptos, clima organizacional y cultura organizacional, calidad de servicio al cliente, calidad, servicio, cliente y finalmente definición de calidad de servicio al cliente. Como les mencioné, el 2.1 es opcional, generalidades. Aquí definimos a partir de una cita parafraseada. Las citas parafraseadas las marqué en verde, las citas textuales en amarillo y en azul lo que hice es poner lo que nosotros reflexionamos acerca de esas citas. Y nos vamos a la definición de conceptos. Empezamos con el clima organizacional y hacemos una cita parafraseada de Brunet y más abajo continuamos con esa cita parafraseada al señalar los 3 tipos de definiciones sobre el clima organizacional que existen. Una vez que hemos señalado los tipos que existen, vean que aquí en rojo lo que les puse que es muy importante es señalar de los 3 tipos que existen cuál es el que nosotros vamos a adscribir, cuál vamos a utilizar en nuestra investigación. Y decimos, el enfoque que asume la presente investigación está en la línea que utiliza como elemento fundamental las percepciones. Y continuamos haciendo uso, más abajo, de citas textuales, en donde estos autores que nosotros buscamos definen al clima organizacional a partir de ese concepto de percepciones. Como en el caso de Rodríguez, aquí vemos, dice, percepciones compartidas. Y volvemos a señalar más abajo la perspectiva desde la cual nosotros vamos a estar trabajando y que de cierta manera eso va a influir en las definiciones que vamos a hacer posteriormente. Más abajo, hacemos la diferencia entre lo que es el clima organizacional y cultura organizacional. ¿Ves? Con esa pequeña introducción, entonces empecemos a revisar ya con más detalle lo que es el marco conceptual. Aquí les dejo una definición, se las explico en relación a que el marco conceptual, como nos decía allí el expositor, es una sección, ¿no? Dentro del proyecto, es una sección importante, fundamental del proyecto de investigación, porque yo allí lo que hago es presentar, organizo, relaciono los conceptos, teorías
Hablo de teorías porque de alguna manera ese concepto pudo haber partido de una teoría, pero no me enfoco mucho en las teorías, sino es en los conceptos. Mire lo que nos decía allí. eh, Él puede empezar hablando, puede empezar ya sea con las palabras de él parafraseadas, hablando de un concepto y luego ya el concepto lo define, o al contrario, el concepto y luego hace la cita textual o la cita parafraseada. Otra cosa importante aquí hay que tener en cuenta, porque no me quiero meter mucho en las teorías, es conceptos, definiciones, variables que sustentan el estudio. Eso sí que es bien importante, poder nosotros identificar las variables que están dentro del proyecto de investigación. Yo ahorita les voy a mostrar cómo yo identifiqué las variables dentro de un proyecto real, un proyecto práctico, un proyecto aplicable en tecnología. Esas variables, cómo las podemos identificar y por qué nos sirven dentro del proyecto. Entonces, el marco conceptual tiene una función bien importante porque es el que nos va a proporcionar una base, obviamente teórica y terminológica. Yo como investigador tengo que conocer muy bien la parte teórica del proyecto. Que no, por ejemplo, yo para trabajar, yo he venido trabajando es mucho sobre edge computing, computación de borde, la misma computación perimetral, computación de proximidad. Me ha gustado mucho trabajar eso con IoT y he empezado a combinarlo con cloud y bueno, entonces, pero para poder trabajar con edge computing, yo tuve que haber leído y haber estudiado mucho sobre los demás paradigmas, el cloud computing, el cloud computing en la niebla, en el rocío, mirar aplicaciones, mirar proyectos, leer artículos para tener claro por qué puedo trabajar o en qué proyectos puedo trabajar Edge Computing, en cuáles puedo hacerlo combinado Edge Cloud, protocolos que yo puedo utilizar en Edge Computing. O sea, entonces, por eso es una base teórica y terminológica. Cuando uno entiende bien la parte teórica, de ahí para allá uno, bueno, puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. ¿Listo? Entonces, en términos simples, marco conceptual, responde a esa pregunta sobre qué conceptos y teorías me apoyan en el estudio. Esos conceptos, esos conceptos como tal. ¿Para qué sirve el marco teórico? Entonces, yo allí he marcado en negrilla algunas cosas bien importantes. Clarifica el significado de los términos usados en el estudio. Yo clarifico los términos porque a mí me gusta definir muy bien qué quiere decir cada concepto para que no haya una ambigüedad. Porque digamos que el edge computing, pues sí, hace muchos años es una tecnología emergente, pero no es muy aplicable en Colombia. Hasta ahorita como que está empezando a tomar fuerza. Entonces, si yo entiendo bien el concepto y lo puedo explicar a un grupo de ingenieros, pues ya, pero porque tengo el concepto y tengo digamos, he leído sobre esa temática. Entonces, por ejemplo, en el proyecto tiene una definición precisa de lo que es IoT. Yo les he hablado también sobre la gestión hídrica. Entonces empiezan a aparecer términos que inclusive no son de ingeniería. Yo les hablaba hace unas 4 o 5 semanas sobre el IANC. Entonces, que es el índice de agua no contabilizada. Entonces, si uno le habla a alguien de IANC, índice de agua no contabilizada, así como se lo estoy diciendo a ustedes, pues no van a, pero ¿qué es eso? Pero si yo ya entro a explicarles que es el agua que se desperdicia cuando abren las compuertas en las represas, o es el agua que realmente se desperdicia y no llega a las casas, bueno, entonces ya hay un entendimiento sobre eso. Entonces, el marco conceptual me ayuda a mí a eso, a clarificar el significado de los términos. Es subrayado acá, en esta que dice acá, delimita el alcance de investigación. Delimita el alcance de investigación. Lo delimito es porque yo establezco unas fronteras claras en el estudio. Qué se va a investigar, en qué contexto, hasta dónde voy a llegar. Entonces, siempre tengan presente que los proyectos hay que delimitarlos. Eh, no me gustan, por ejemplo, proyectos cuando no, que Colombia, bien, pero ¿por qué no lo delimita más a un departamento, a una ciudad, a un municipio, a una empresa? ¿Mm?
Yo he hablado de las ciudades intermedias del meta y he establecido una fecha, 2019, 2025, para hacer ese estudio de gestión hídrica. Hay otra, digamos, otra justificación del por qué sirve. Justifico decisiones metodológicas. ¿Qué es eso de justificar decisiones metodológicas? Porque a través del marco conceptual yo puedo explicar el por qué, el por qué el alcance. Entonces, si mi proyecto es descriptivo correlacional, yo justifico, mire, mi proyecto es descriptivo correlacional porque utilicé las teorías tal y tal. Si mi proyecto es exploratorio, si mi proyecto es explicativo, si mi proyecto es aplicado, entonces yo puedo recurrir teorías, a teorías específicas porque eso depende del alcance del proyecto. Este cuarto dice, permite que otros investigadores comprendan. Claro, si yo lo tengo claro, otro investigador puede aplicar el mismo estudio o a partir de ahí, en las limitaciones de mi estudio, él puede hacer o empezar otro proyecto. Y obviamente, el último que aparece allí, yo conecto el problema con el conocimiento científico existente, porque yo estoy, como se dice, anclando investigaciones en teoría ya validadas. Por eso es que tenemos que leer muchos artículos, mirar. Sí, yo ya sé que hay un artículo que habla sobre IoT. Sí, ya encontré como cuatro o cinco artículos que hablan sobre inteligencia artificial utilizando tales algoritmos, porque hay diferentes algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, yo ya de tanto haber leído, sé cuáles artículos puedo ir a buscar esa información. Hice este cuadro comparativo para poder entender la diferencia entre marco conceptual y marco teórico. Desde el enfoque principal, desde la pregunta que responde, el contenido, la relación, su uso y demás. El marco conceptual, ¿en qué se diferencia el marco teórico? Nosotros ya habíamos hablado del marco teórico, teorías, modelos, pero el marco conceptual, yo voy a lo que son conceptos, variables y definiciones. Conceptos, variables y definiciones son tres cosas importantes, porque yo puedo definir algo y lo puedo explicar bien y a partir de ahí puedo tomarlo como variable. De esa definición puedo tomar variables. ¿Sí? Pregunta que responde. El marco teórico son teorías. El marco conceptual, ¿qué significan esos términos? El contenido. Esto es revisión de literatura. Eso que hemos hecho antecedentes. Teorías del marco teórico. Eso es revisión de literatura científica. ¿Mm? El marco conceptual son definiciones. Bueno, aquí dice operacionales y relacionales, sí, porque son definiciones que van a aplicar a mi proyecto. Lo operativo, pero también lo relacional. Aquellas variables que me dicen, venga, este proyecto funciona de esta manera. Si hay una variable allí, sería operacional. No, es que esta variable, la latencia, está muy relacionada con una variable independiente que es la arquitectura. Entonces ya se me convierte en relacional, porque está relacionada. ¿Sí? Con respecto a la relación, entonces, mire, el marco teórico es parte del marco conceptual ampliado. ¿Mm? ¿Y qué es el marco conceptual? Pues incluye el marco teórico como componente. Se relacionan las dos cosas. Aquí en el marco teórico, yo con ello justifico el enfoque teórico. Aquí realmente el marco conceptual, si yo lo armo bien, ya tengo claro muchas, muchas cosas allí dentro del proyecto. Ahí, aquí quiero empezar a trabajar ya directamente con conceptos claves del marco conceptual. Y una de las cosas con las que uno primero se encuentra, corro un momento esto para la derecha, por acá, no sé, son las variables. Dentro del marco conceptual hay algo
muy importante entre los conceptos son las variables, porque las variables son esos elementos, son esos componentes, son esas características que yo puedo medir. Es eso, una variable yo la puedo medir. Y en todo proyecto deben haber variables, sean cualitativas o sean cuantitativas. Entonces, una variable que es una característica o una propiedad o un aspecto de eso que estoy investigando que yo como ingeniero investigador puedo observar, puedo medir o puedo manipular. ¿Qué puedo observar? Por ejemplo, en mis proyectos que son de sensores, pues yo observo cómo el sensor captura la información del ambiente de diferentes maneras, o la temperatura, o la presión, o la humedad. Eso es lo que yo observo, porque a través del software hago que el sensor se active electrónicamente, capte y me muestre en pantalla temperatura. Ah, me lo va a mostrar en grados centígrados. Ah, bueno, la presión. Entonces me muestra la presión, en porcentaje. Entonces, ahí yo voy observando y voy midiendo. Y también puedo manipular. ¿Por qué puedo manipular? Porque si yo puedo establecer rangos a través del algoritmo de inteligencia artificial. Determine los rangos, el pico más alto y el más bajo. Clasifíquelo. Y dígame cómo se encuentra, si está muy alto, si es crítico, si está bien, si está normal. Por eso se llama variable, porque ese valor va a variar de un individuo a otro, de un contexto a otro, de un momento a otro. Entonces son aspectos que yo tengo que identificar dentro de mi proyecto. Vamos a mirar acá en esta tabla los tipos de variables que yo puedo encontrar en un proyecto y que tenemos que identificar las variables. Primero, antes de identificar las variables, saber los tipos de variables para saber con qué variables nos podemos enfrentar. Una de ellas son las variables independientes. O sea, en esa tabla les voy a explicar las variables independientes, las dependientes, las intervinientes, las categóricas, las cuantitativas. Y hay dos que no incluí ahí, que son adicionales, que son las variables cualitativas y las variables cualitativas dicotómicas, porque esas dependen más, es cuando yo mido algo, qué valor me arroja. Entonces, miremos inicialmente esto, que es una variable independiente. ¿Sí? Entonces, allí yo coloqué una definición inicial. La voy a leer tal cual como está allí. Es la causa o factor que el investigador estudia, o sea, que nosotros estudiamos, influye sobre otras variables, ¿cierto? Por eso se llama independiente. En otras palabras, es la variable que nosotros manipulamos o analizamos. Son las variables que nosotros analizamos como causa. Esas variables causan algo, no dependen de otras. Su función es más explicar o influir en otras variables. Y observen en la última columna, yo estoy ubicando y estoy hablando desde el proyecto de gestión hídrica. Sin embargo, ahorita más adelante en estas de acá, mire cómo yo esto que estoy haciendo con el proyecto en gestión hídrica acá, también lo estoy aplicando en un proyecto real. Acá y acá. Lo que pasa es que aquí lo oculté porque quiero empezar con lo que les explique, pues podría identificar qué tipo de variable es, cuál es su naturaleza y demás. Entonces, una variable independiente, como está acá, observen, la variable independiente en este caso, ¿qué son? Pues son factores tecnológicos, organizacionales, institucionales. Porque un factor tecnológico me está influyendo en la variable que yo estoy investigando, que es la de índice de agua no contabilizada. Tanto el tecnológico como la organización o como la institución. Ese es un factor que es independiente, está influyendo sobre mi proyecto, por eso se llama independiente. Influye sobre otras variables. La otra variable es la variable dependiente.
que dice allí, mire, es el efecto resultado que se ve afectado por la variable independiente. Aquí coloqué índice de agua no contabilizada. Entonces, en otras palabras, esa variable dependiente es el resultado o el efecto que se mide en el estudio. Entonces, ese yo lo puedo medir como tal. La independiente no la puedo medir. Lo que se miden son las variables dependientes que cambian en función de la variable independiente. Mire, la función dependiente cambia en función de otra. Hay una independiente que es el factor tecnológico. Hay una dependiente que es el índice de agua no contabilizado. Se lo llevo ahora a otro ámbito como para que lo entiendan mejor. En el proyecto de la Raspberry, que es un módulo de cómputo, está el sensor. El sensor captura la información del medio ambiente, toma los datos del ambiente en temperatura, humedad, presión, gases. La variable independiente es el mismo, inclusive de la misma paradigma o plataforma que estoy utilizando, es computing. ¿Por qué? Porque no lo tengo conectado a internet, tengo la Raspberry, tengo una board, he conectado el sensor y el sensor lleva la información y la lleva a la Raspberry. Entonces, eso ya en sí es mi arquitectura, por lo tanto es la independiente. Y la dependiente es cuando se toma el valor del ambiente. Entonces, porque yo la puedo medir y cambia en función de la otra. Inclusive el ambiente es una variable que ahorita les voy a explicar, que es una variable interviniente porque es un factor externo. Entonces, mire cómo es importante tener claro los tipos de variables para decir, ah, esta es dependiente, esta es independiente, pero a la vez es interviniente por tal cosa o por la otra. Entonces, variable dependiente, ¿qué es? Es aquella que cambia, cambia. Yo tengo una variable independiente en mi proyecto, la latencia. ¿Cuánto se demora en tomar el dato y llevarlo a la Raspberry? Latencia. Por eso se llama así, técnicamente se llama latencia. Varía. No todas las veces va a tener el mismo valor. 300 milisegundos, no. Puede variar constantemente. Varía. Es una variable dependiente. Existen otro tipo de variables. ¿Cuáles son las intervinientes? Se llama así, interviene. ¿A qué hace referencia? A todos los factores externos que afectan la relación entre las variables. ¿Entre cuáles variables? La dependiente y la independiente. En el proyecto que les estoy explicando, hay una variable interviniente que me afecta mucho, presupuesto municipal y las políticas públicas. A menor presupuesto, pues voy a tener más problemas. Pues mire que eso es indirectamente proporcional. Hay menos presupuesto en el municipio para tal cosa. Ah, bueno, me está afectando, aumenta. No, este año sí nos dieron todo el presupuesto, entonces al haber más presupuesto se supone que la otra variable cambia y se reduce. ¿Mm? Entonces así ocurre, por ejemplo, con una aplicación tecnológica. ¿Por qué escogí Raspberry? Porque es que Raspberry el costo, inclusive hasta es mejor máquina que un Arduino, la comparé con el Google Coral, ahí me di cuenta. Entonces ahí es una variable interviniente el solo hecho de haber escogido Raspberry. ¿Sí? Miremos otra. Entonces ya llevamos independiente, dependiente, interviniente. Eh, tenemos la categórica. Esa categórica, esa categórica a veces se confunde, o bueno, la podemos trabajar categórica y cualitativa. ¿Por qué? Mire el concepto que les ubiqué allí, son categorías, grupos, no números continuos. La variable categórica, en otras palabras, es la que agrupa datos en categorías, por decirlo así. Nunca se expresa en números, se agrupa, es como cuando trabaja en uno en programación orientada a objetos con clases. Ah, yo tengo la clase llamada animal.
y allí voy a incluir vertebrados, invertebrados, marinos, bueno, es más o menos categórica. Entonces yo allí hablo de niveles, de tipos. Por eso en la última columna observen esto que estoy colocando acá. Si yo voy a hablar de empresas en el departamento del Meta, pues yo tengo que hablar aquí de empresas públicas, privadas y mixtas. Esto es una variable categórica. Es eso. No la puedo, digámoslo, medir como tal. Agrupa cosas. Entonces mire cómo ya tenemos que empezar a tener claro hasta acá. La independiente, que es la que afecta a otras. La dependiente que cambia de acuerdo como esté la variable independiente. La interviniente, que es todo eso externo, bueno, yo lo podría llamar tanto externo como interno, porque externo es en el sentido de que es un factor que es, que me cambia obligatoriamente, casi inversamente proporcional, por decirlo así. ¿M? Entonces está la interviniente. Está la categórica, que como les digo, son categorías. Son categorías. Entonces pueden ir ustedes pensando en su proyecto, bueno, ¿y qué variables categóricas tiene mi proyecto? ¿Qué variables intervinientes? ¿Qué variables de... Y aquí sí hay que hacer un buen análisis, porque tengo que saber identificar esa variable para saber si la voy a medir y si se deja medir o no. Porque esas variables forman parte de los resultados en el proyecto. Y ya les voy a explicar por qué. Tenemos aquí la última, que es la cuantitativa. La cuantitativa. Esa cuantitativa son valores numéricos. Ahorita les voy a explicar que hay cuantitativa continua y cuantitativa sola. Porque la continua es cuando el sistema me arroja datos con decimales. Se llama cuantitativa continua. Pero cuando yo en el sistema, por ejemplo, aquí, por ejemplo, miremos aquí la tercera columna, allí dice porcentaje. Pues los porcentajes yo lo puedo dar en enteros o lo puedo dar en decimales. Pero cuando yo identifico mi proyecto que es una variable cuantitativa es porque solamente voy a entregar datos en entero, es decir, sin decimal. Y yo no me puedo equivocar como investigador. Venga, ingeniero, ¿y usted por qué? Usted me está diciendo que está manejando una variable cuantitativa, ¿cierto? Sí, sí. Entonces, ¿por qué me está mostrando datos con decimales? Significa, no significa que el proyecto esté mal, significa que identificó mal la variable, porque en el estudio debió haber colocado variable cuantitativa continua. ¿M? Entonces la cuantitativa, pues como su nombre lo indica allí, pues expresa en valores numéricos, ¿no? Yo puedo realizar operaciones aritméticas con ella, sumar, restar, dividir, hacer varianza, promedios, medianas, todo eso puedo hacerlo allí. Y quiero hablarles de dos variables adicionales que podemos encontrar, que es la cualitativa, que es donde yo describo características, cualidades, no cantidades, y es muy similar a la categórica. Por ejemplo, un tipo de sistema centralizado y distribuido. ¿M? Por ejemplo, mi proyecto es distribuido, no lo centralizo en la nube. Entonces, la cualitativa la puedo tener como categórica, ¿no? Porque son con niveles. Y está la cualitativa dicotómica, que ahorita en la tabla se las voy a explicar. Dicotómica, ¿qué significa? Dos categorías posibles, no más. O sí o no. Eh, Su proyecto, usted le estaba haciendo una prueba de encriptación. ¿Pudo acceder a los datos? Yo no puedo decirle a alguien, no, sí medio pude acceder a los datos, no, o sí pudo o no pudo. En una base de datos independiente, si es Oracle, no sé. Le hicieron en las pruebas, lograron hacer inyección SQL. Yo no puedo decir más o menos, no. Con una sola vez que le hayan ingresado un comando de inyección SQL, ya significa que pudieron romper el sistema e ingresar a la base de datos.
O es activo o es inactivo, o está encendido o está apagado, solamente tiene dos opciones, o cumple o no cumple. Cumplió su algoritmo de encriptación, cumplió para detener el hackeo, yo tengo que decir, no, no cumplió. O sí, sí cumplió porque todos los ataques que le hicieron no pudo. ¿No? Eso se llama cualitativa dicotómica. Bien, entonces, aquí voy a empezar por acá y luego los llevo a la parte del proyecto de tecnología. Variables del proyecto de investigación, entonces yo puedo colocar todas las variables, factores tecnológicos y puedo clasificarlos. No, ya identifiqué factores tecnológicos, factores organizacionales, institucionales, índice de agua, no contabilizada, nivel de adopción. Y bueno, ¿y qué incluyen los factores tecnológicos? Entonces, mire que yo aquí hice una clasificación. Pues yo tuve que, para poder hacer este estudio, yo tuve que haber analizado primero factores tecnológicos. ¿Cuáles? Mire, encontré infraestructura, conectividad, hardware y software, bueno, y demás. Y organizacionales, pues todo lo que tiene que ver con la empresa, que el personal, que las capacitaciones, que las políticas, ¿m? Organizacional. Y todo lo institucional tiene que ver con lo normativo, con lo legal, con presupuesto. Y hay una que sí se mira muy clara y que es el índice de agua no contabilizada, que es el porcentaje de agua que se pierde, se desperdicia. Bueno, allí toqué otro relacionado con el nivel de adopción. Ya voy llegando al proyecto para explicarles esa parte. Voy a tocar solamente una variable porque realmente se demoraría uno explicando todas. Tome una sola, variable IANC. ¿Cómo se llama esa variable? Entonces uno la explica. Dice, esa variable se llama así, mire, índice tal. ¿Qué tipo de variable es? Siempre indiquemos qué tipo de variable, cómo se mide, cuál es la fuente de la variable y cuáles son los valores reales en el proyecto. Y así se arma uno todas las variables. Mire, aquí estoy diciendo qué es y aquí ya entro en la parte conceptual. Cómo se mide, cuál es la fuente y cuáles son los valores. Pero primero la explico acá, en este aspecto. ¿Que es una variable dependiente? Sí, señor, es una variable dependiente, cuantitativa. Pues ya tengo que acordarme que está la independiente, dependiente, que está la cuantitativa, cuantitativa continua, que está la cualitativa, que está la interviniente. Bueno, ya uno empieza a familiarizarse con esos conceptos. Venga, ¿y cómo la está midiendo? No, es un porcentaje. Lo mido por porcentaje. ¿M? Porque hay un sistema que distribuye el agua y como el agua se pierde, yo tengo que calcular ese porcentaje que se pierde. Venga, ¿y cuál es la fuente que usted está utilizando para esos informes? No, yo me estoy basando en la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Ah, bueno, es una buena fuente. ¿Y qué valores tiene reales actuales de su proyecto? No, investigué que a nivel de Colombia el 30% se pierde esa agua. Investigó a nivel internacional, sí, en a nivel internacional está como en el 50%. Y yo puedo seguir reduciendo, ¿no? Entonces, si es en ciudades, yo puedo ir a municipios, entonces se supone, yo supondría, pero me tocaría comprobarlo que al bajar a municipios se pierde menos, porque es que estoy voy de lo global a lo particular. En ese orden de ideas, entonces, les voy a presentar cómo yo definí las variables en un proyecto real, un proyecto aplicado, un proyecto que funciona. Yo hice un diseño de un prototipo Computing donde yo utilicé Raspberry y lo convertí en la configuración a un servidor para que me haga un tratamiento eficiente de datos IoT, es decir, lea unos sensores, me muestre la información y me diga cómo está el medio ambiente. Los contextualizo, porque para poder identificar las variables nosotros tenemos que hablar, escribir, redactar, decir, bueno, ¿cómo identifico las variables?
La mejor manera con la cual ustedes pueden identificar las variables es que ustedes describan su proyecto, lo contextualicen. Venga, yo hice un proyecto o el proyecto implementa, aquí la arquitectura es Computing, utilizo una Raspberry 5 porque yo estoy utilizando una Raspberry de última generación, Raspberry, marca Raspberry, versión 5. ¿Y yo la utilizo para qué? Ah, la utilizo para el procesamiento de datos. Estoy trabajando con dos sensores. Uno que es este sensor que les estoy mostrando acá, es uno digital y este es uno análogo. Porque yo dentro de un pool de sensores busqué los mejorcitos, porque eso sí hay mucha cantidad de sensores, obviamente, y de marcas y súper costosos. Busqué como los que estuvieran al alcance para mi proyecto y encontré uno que se llama BM680, que es un sensor digital. Ese sensor digital, y mire que lo que le estoy hablando, yo uno lo puedo ir escribiendo. El sensor BM680 mide temperatura, mide humedad, mide presión, a ver, a ver si me acuerdo, mide temperatura, humedad, presión, y mide también una parte relacionada con CO2. Y este GROB es un sensor análogo que mide calidad, o digamos el mide VOC, que es componentes orgánicos volátiles. Mide cómo está el ambiente, si está muy saturado o no. Con todo eso que les estoy diciendo, ya tengo muchas variables. Estoy hablando de la Raspberry, estoy hablando de procesamiento eficiente de datos, es decir, que eso implica latencia, implica aplicar un algoritmo de inteligencia artificial, estoy hablando de sensores, ya les hablé temperatura, humedad, presión, gases, ya tengo cuatro variables más. Mire cómo voy sacando variables allí. Y aquí en esta parte hablo de la comunicación, cómo la establezco. Uno no puede conectar así como conecto el sensor con la Raspberry y ya me transfiere los datos. No, hay unos protocolos para eso. Entonces investigué y el mejor protocolo que encontré fue este que se llama MQTT. Entonces, esa es otra variable entre mi proyecto, que después me toca mirar, bueno, ¿y yo cómo mido eso? ¿Mm? ¿Qué lenguaje estoy trabajando? Ah, mire, Python. Y estoy trabajando un lenguaje de inteligencia artificial. No un lenguaje, no, esto es un algoritmo de inteligencia artificial que se llama Random Forest, que pertenece al aprendizaje supervisado, porque la inteligencia artificial es un mundo muy amplio que le toca a uno, bueno, inteligencia artificial, ¿qué modelo utilizo? ¿Qué tipo de aprendizaje? Supervisado, no supervisado, supervisado, aprendizaje profundo. Pues bueno, entonces me fui por el lado de Random Forest. Y la visualización de los datos con NoRed, que es una forma en la que yo puedo visualizar los datos. Mire que ya tengo una cantidad de variables que yo puedo trabajar. Y aquí se las muestro. Yo las resumí en 10 variables. Miren las variables, ahí están. Tomémonos un momento para mirar esas variables, porque cada variable significa algo, algo. Entonces, empecé por la arquitectura de procesamiento, latencia, que es la demora o el tiempo en que toma el dato y lo lleva a la Raspberry, el consumo energético de la Raspberry, porque eh, aprendí que la Raspberry o los módulos de cómputo están en frío y ellos reciben un voltaje, pero en la medida que se calientan, los voltajes empiezan a variar. Otra cosa es el seguridad y cifrado de datos, porque yo tengo que demostrar que trabajar con una Raspberry es computer, es seguro. El offline, la capacidad de operación, si es edge computing, pues es completamente fuera de línea. Estabilidad del sistema, precisión del modelo, aquí ya me fui por el lado del algoritmo. Acá me estoy yendo por la calidad del aire ambiental. Aquí les estoy dando un listado de mis variables. Vayan ustedes imaginando y entonces qué tipo de variable es. Aquí en la clasificación vamos a mirar qué tipo de variable es. En la naturaleza nos vamos a dar cuenta el tipo de dato que me genera, si es medido, si no es medido, y el rol que me ocupa esa variable en mi estudio. Sigo por acá, variable número 9.
capacidad computacional de la Raspberry, porque yo tuve que medir la eficiencia y la estabilidad de esa variable. Y por último, allí incluí la de, allí incluí la del protocolo de comunicación. Y en mi proyecto salieron muchos más, pero solamente les voy a mostrar esas 10. Y eso está dentro del artículo que les mostré hace una semana. Bien, ya saben cómo se obtienen las variables, ¿no? Hablo de mi proyecto, digo, bueno, venga, esto es porque cuando yo hablo, cuando yo redacto los objetivos, redacto la pregunta de investigación, los objetivos específicos, de allí empiezan a salir variables, ¿sí? Ahora me queda a mí la tarea de mirar, bueno, esas variables, ¿qué son? ¿Serán dependientes, independientes? ¿Qué será? Miren, para explicárselos así rápido. Arquitectura es una variable independiente, ¿no? La arquitectura es una variable independiente porque se expresa en tipos de categoría. Es cloud, no es en valores numéricos, mire. Entonces es independiente. Es independiente. La latencia. Mire que la latencia es una variable que me genera a mí. Entonces, hasta eso le toca uno averiguar, venga, y la latencia, cuando yo vaya a medir la latencia en mi proyecto, ¿yo cómo la mido? Venga, eso se mide en segundos, en minutos. No, las latencias buenas se miden en milisegundos. En segundos ya hay una demora. ¿Qué es lo que ocurre cuando pasa del computador a la nube? Puede haber una demora. Entonces es cuantitativa y una cosa característica, perdón, esta es dependiente y aquí a la derecha es cuantitativa continua para ir mirando las dos. Esta es de naturaleza categórica porque la arquitectura es Edge, o es Cloud, o es Fog, o es View, que son los nombres en inglés. Edge por perímetro, Cloud por nube, Fog por niebla y View por rocío, para que me entiendan un poco más. Cloud, todo lo que tengo en la nube, mis archivos en Drive y demás. Eh, Fog es un término nuevo, FOG, que significa niebla, es porque se inventaron que yo puedo tener dispositivos que no me los lleven todavía a la nube, que me los almacenen en algún lado. Se llama fog, en la niebla. Edge, en lo local. Y dew, que significa rocío, son todos los dispositivos embebidos, por ejemplo, relojes inteligentes, anillos, las gafas, todo lo que tengan sistemas operativos embebidos es dew, rocío. Entonces ya es otro paradigma diferente. Entonces, estaba hablando de la latencia. La latencia es cuantitativa, ¿cierto? La latencia es cuantitativa y es dependiente, porque la latencia depende de qué, de mi arquitectura. Si yo hubiera hecho una arquitectura cloud, sigue siendo dependiente, es cuantitativa continua, pero está dependiendo de la arquitectura que yo estoy trabajando. El consumo energético. Mire, mi consumo energético es dependiente, mire, dependiente. El consumo energético yo lo puedo medir en kilovatios o en watts. Obviamente, por ser una Raspberry, se mide en watts. Y eso oscila entre 5 4 algo, 6 7. Y tuve que demostrar que si yo llevo la Raspberry a lo máximo, 48 70 y algo de horas trabajando de manera continua, no se me vaya a subir a los 10 vatios porque se puede quemar la Raspberry. Aunque ahora estos dispositivos vienen con disipadores de calor, entonces yo pues lo equipé de tal manera con su disipador de calor, con su ventilador. Eso ahora vienen hasta unas cajas metálicas para disipar el calor. Entonces, ahí uno empieza a jugar y ahí es donde uno empieza a trabajar con variables controladas, ¿sí? Entonces, para garantizar que el consumo energético sea, bueno, entonces ahí empieza uno a jugar con eso. Seguimos por acá. Consumo energético. Entonces, ¿qué naturaleza es? Cuando hablo de naturaleza es el valor que me arroja que me arroja esa variable.
La latencia, por ejemplo, se mide en milisegundos, pero siempre tengo que mostrar la exacta. 305,8 milisegundos. Por eso se llama cuantitativa continua. El consumo energético igual. No, en la medida es que utilicé este multímetro y me dio a las 8 horas de haber prendido la Raspberry, me dio 5,8. Cuantitativa continua. Cuantitativa continua. ¿Listo? Hay otras que yo sé que les va a ser difícil identificarlas, pero entonces uno tiene que mirar la manera en que, bueno, cómo las identifica. Ejemplo, seguridad y cifrado de datos. Venga, el cifrado de datos, yo le puedo dar un valor numérico. ¿Será que sí o será que no? No, porque uno en el cifrado de datos dice, venga, eh, de acuerdo al algoritmo que usted utilizó y al cifrado de datos, hizo una prueba de accesibilidad o hizo un hackeo, ¿pudo ingresar al sistema en la contraseña oficial? ¿Sí o no? ¿Está cifrado el sistema? ¿Cifrado o no cifrado? Sí, mi sistema está cifrado. Entonces una variable se llama cualitativa dicotómica. Mira, aquí está. Cualitativa dicotómica. Porque no tengo manera de cuantificarlo. No, es que el cifrado de datos, yo le hice 10 pruebas de hackeo. No, eso no cuenta como cuantitativo. Es que le hice 10 pruebas de hackeo. No. Usted puede hacer 1000 intentos, pero la variable inherentemente que usted está midiendo es cifrado. ¿Accedió, sí o no? Sí, sí accedió. Entonces es una cualitativa dicotómica donde el cifrado falló, ¿sí? Y esta sigue siendo una variable dependiente porque está dependiendo de mi arquitectura. Entonces, así yo voy identificando poco a poco, poco a poco, poco a poco, y voy aprendiendo qué es independiente, qué es dependiente y demás. Seguimos con y este ejercicio pues sirve porque no es un ejercicio fácil, porque es un proyecto de investigación, es para una revista Q3, y Q3 pues es un nivel un poco, el máximo nivel es el Q1. Entonces yo lo llevé pues a este nivel, entonces ya es un proyecto más real, obviamente, es un proyecto donde uno aplica programación avanzada, bueno, aplica diferentes cosas allí. Entonces por eso lo estoy explicando con base en este proyecto. Vamos a ver lo que es capacidad de operación autónoma. Bueno, voy a abrir de una vez aquí esto acá para que se den cuenta. Entonces, cuando hablo de capacidad, sigue siendo dependiente porque estoy dependiendo de mi arquitectura. Y es una cualidad dicotómica porque en ese caso, cuando estoy hablando de offline, si mi proyecto funciona de fuera de línea, entonces es cuantitativa, perdón, es cuantitativa dicotómica, no cualitativa, es cuantitativa y dicotómica. ¿Mm? Porque yo puedo decir que duró 3 días, 4 días completamente offline, por un lado, pero también yo la puedo volver cualitativa dicotómica. ¿Por qué? Como es operación offline, yo puedo decir, yo la puedo evaluar si el sistema tuvo la capacidad para operar de manera autónoma, ¿sí o no? Sí. Entonces, tiene esas dos variables, cuantitativa y dicotómica y cualitativa dicotómica. Vamos con la estabilidad y confianza del sistema. Mire, dependiente y es cuantitativa. ¿Por qué estabilidad? Porque es que yo la estabilidad es un indicador numérico y yo lo tengo que medir por tiempo de disponibilidad. Venga, su sistema fue confiable durante los 3 días, o 4 días, o 5 días, o 100 horas. Entonces se me convierte en cuantitativo. ¿Tuvo tasa de fallos en la lectura de los sensores? Sí, aunque mi sistema estuvo disponible el 100%, sí tuvo una tasa pequeña de fallos que fue el 3% porque los sensores dejaron de transmitir en determinados minutos. Eso puede ocurrir y eso no es malo. Entonces tuvo una tasa de fallos, pero los di en tiempo de cuantitativo. Y el fallo yo lo determino en porcentaje neto.
para no decir, no, 30,2, no, 30%. Entonces, por eso lo llamo cuantitativa como tal. Precisión del modelo. En la precisión del modelo es dependiente y es cuantitativa continua. Como estoy hablando de precisión del modelo, ahí sí yo tengo que decirles algo. Es que cuando se habla de precisión, pues uno como investigador, uno define cómo muestra los resultados. Venga, yo los quiero mostrar en enteros o no. No, pues como es precisión, yo creo que me los van a exigir en decimales porque como son investigadores, entonces voy a trabajar unas métricas y me va a mostrarlo en continuo, es decir, con decimales. Calidad del ambiente. Mire qué pasa con calidad del ambiente cuando yo baje aquí esto. Se me convierte en interviniente. Recuerden, mire, este es un factor externo. Esto cambia continuamente, ¿no? Por eso se llama interviniente, es un factor externo que automáticamente puede hacerme variar cualquiera de estas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, latencia, estabilidad, precisión del modelo de Random Forest que utilicé, precisión de ese modelo. Ujú. Y esta variable es cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque es que los sensores me van a mostrar en algunos casos decimales. ¿Mm? Entonces, tengo que mostrarlo allí de esa manera, como cuantitativa continua. Capacidad computacional se me convierte en interviniente control, por eso lo coloqué aquí control. Voy a borrar de una vez esto acá y esto acá. Interviniente control. Interviniente control es porque la capacidad computacional de una Raspberry o bueno, de cualquier módulo de cómputo que yo utilice, inclusive de un computador normal, porque yo al computador normal le puedo conectar directamente los sensores, pero a través de una protoboard, o puedo utilizar un Arduino para conectar allá los sensores y el Arduino pasarlos al computador y puedo trabajar más bien mi computador como nodo inteligente o como servidor. ¿Sí? Entonces por eso es así. Bien, entonces, y es continua, ¿no? La capacidad computacional, esa capacidad computacional, yo puedo trabajar, venga, mi capacidad computacional de la Raspberry tiene un procesador de tantos gigahercios, o de tantos hercios, de uno, de dos. Tengo una RAM de ocho megas, tengo tantos núcleos, capacidad computacional, características de ese dispositivo. Y por último, pues trabajé el protocolo de comunicación, este de acá, el 7 y el 10 a nivel de software, ¿no? Porque esto igual sigue siendo un protocolo, es un protocolo de comunicación, entonces es un interviniente de control y es categórica. Yo no puedo medir el MQTT, yo sí puedo clasificar que el protocolo es MQTT o puedo haber utilizado otro protocolo como HTTP, como COA, bueno, diferente. Y el rol de estudio no es otra cosa que el papel que juega esa variable dentro de mi estudio. El de la arquitectura, pues es lo que nosotros estamos investigando. Lo que es latencia y consumo, son resultados medidos, porque el sistema me arroja ese resultado y yo tengo que medirlo inmediatamente para después analizar los resultados. La latencia y el consumo. Mientras que lo que yo no puedo medir como tal y es cualitativo es un resultado verificado. Yo verifico si pude acceder o no. Yo verifico si él trabajó durante 3 4 días de manera offline. Entonces, por eso se llama resultados verificados. Verificados. ¿Cómo lo llevo cada variable al detalle en tipo de marco conceptual? Variable, el nombre de la variable, yo le coloco lo más completo posible acá. Tipo independiente, categórica nominal, y, hago la definición, en este caso, arquitectura
Mi arquitectura de procesamiento que estoy trabajando es una arquitectura Edge. Y aquí explico qué es. Mire, aquí está la definición. ¿M? Y digo que puedo trabajar con dos categorías, que está la Edge, con la que estoy trabajando el procesamiento local, y la estoy comparando versus Cloud, procesamiento remoto. Tengo que indicar cómo la mido. ¿Qué significa cómo la mido? Cómo la mido es que estoy diciendo, mire, como es una variable categórica, pues tiene dos niveles. Yo puedo decir que, o puedo trabajar con cuatro, es cloud, niebla y rocío. Eso es, aquí estoy aclarando que no la estoy midiendo, que es categórica, pero sí me arroja unos resultados, unos indicadores. ¿M? Entonces aquí puedo aclarar qué indicadores son. La fuente de donde la estoy tomando, mire, esta fuente viene de mi artículo de investigación de la sección 2.5. Se hicieron tantas mediciones, 500 mediciones paralelas en ambas arquitecturas, pues para comprobar que es Computing es más rápido que Cloud Computing. ¿Y cuáles son los valores en el estudio que me dio? Vayamos a mirar una que no sea categórica, sino que sea medible como tal. Latencia. ¿Qué es la latencia? Ah, mire, la latencia es el tiempo total transcurrido desde la captura del dato en el sensor hasta la finalización. Eso es ahí estoy dando una definición, brindando una definición de lo que es latencia. Es un tiempo total en el momento en que se toma el dato del sensor hasta que pasa por el algoritmo de inferencia de Random Forest, es clasificado y es almacenado. Y es uno de los indicadores más importantes en mi proyecto. Ya, lo definí, porque alguien de pronto no puede entender qué es latencia. Entonces uno dice, ah, latencia es un tiempo. Claro, si el tiempo es mayor, es retardo. Si el tiempo es menor, pues es rapidez. ¿Y cómo la mido? Ah, bueno, yo trabajo unas marcas temporales en mi flujo de trabajo, donde tengo una captura de sensores, hay una transmisión por MQTT, un preprocesamiento, inferencia, almacenamiento. Ah, usted lo hace por capas. Sí, lo hago por capas. Entonces yo mido desde el momento que captura, pasa por la transmisión, llega al preprocesamiento, y es almacenado. ¿Sí? Entonces, ahí estoy diciendo cómo se mide. ¿Qué es eso de los indicadores? Los indicadores son esos valores a través de los cuales me arroja esa variable. ¿Qué tipo de valores? Entonces, ¿qué tipo de valores? Entonces tengo, es que cuando yo mido latencia, yo tengo un indicador, por ejemplo, latencia promedio. Es como cuando me dicen a mí, ya bueno, ya probó el carro en la pista, dígame cuál es la velocidad máxima, la velocidad mínima, la velocidad promedio. Esos son los indicadores de esa variable, de la velocidad. Porque estoy trabajando, por ejemplo, con el vehículo con velocidad. Aquí estoy trabajando en la latencia, estoy trabajando con varios indicadores, latencia, desviación estándar, promedio, máxima, mínima. Y nos toca a nosotros como investigadores ir más allá. Es decir, venga, en la latencia, ¿cómo muestro cuáles son todos los posibles indicadores de mi proyecto? Entonces, si yo encuentro una lista de todos estos, digo, no, yo no quiero trabajar con todos ellos, pues busco cuáles son los más pertinentes para mi proyecto. Puedo trabajar con tres. Ah, bueno, voy a trabajar latencia promedio, desviación estándar y máxima registrada. ¿M? Y una cosa muy importante acá, y es esta variable a qué requerimiento funcional o no funcional pertenece. Que es algo que ustedes tuvieron que haber visto en nuevas tecnologías de desarrollo sobre los requerimientos funcionales y no funcionales, porque uno puede hacer la asociación. Esta variable nace de un requerimiento funcional que hice o no funcional, porque el no funcional mide la calidad del proyecto de ustedes, no se les olvide eso, el no funcional. ¿Mm?
todo lo que es seguridad, compatibilidad, portabilidad, eficiencia. Otra cosa, la fuente, ¿de dónde viene? Todo lo que más puedan hablar de la variable. Mire, de la sección 2.5 del artículo, porque allá estoy indicando que fueron 1000 ciclos de medición durante 24 horas continuas. Y además proporcioné una tabla. Recuerden las tablas que yo les mostré en el proyecto, que tengo tres, cuatro tablas allí. Hay unas fuentes que detallan y evidencian que yo ya medí esas variables. Las latencias las medí allí. Bueno, ¿y cuáles son los valores que dieron en su estudio? Porque mire de dónde arrancamos, que es cómo la mido, qué indicadores salen de esa variable, a qué requerimiento funcional o no funcional corresponde, a qué fuente puedo recurrir para verificar esa variable. Mire, a qué fuente puedo recurrir para verificar la variable, a qué fuente. Y lo otro es, muéstreme los valores que dieron en su estudio como tal. Bueno, yo tuve un promedio de 467 milisegundos, una desviación estándar de tanto, mientras que en Cloud me dio 1245 milisegundos, entonces se nota la diferencia, tengo una desviación estándar de tanto. Logré una reducción en términos generales del 62% frente a la de Cloud, que supera el criterio de aceptación. Mejor dicho, mejor explicado no puede quedar la variable. ¿Sí? Mejor explicarnos. Y así la hago con cada una, y eso requiere pues tiempo, esfuerzo, porque toca hacer toda la interpretación de cada variable. Mire, de cada una, de cada una, de cada una. Y luego llegó algo que es esto, que es la relación entre variables. Están las tablas independientes y luego yo las relaciono todas. Aquí coloco las independientes y esas independientes a cuáles está afectando. Mire, y queda muy completo. La uno me afecta a la 2, la uno me afecta a la 3, mire, latencia y consumo. La 9 me afecta a la latencia, mire, la Raspberry, el hardware me afecta a la latencia y estabilidad. Bien, muchachos, entonces eso era lo que teníamos para el día de hoy. No se les olvide entonces la actividad, ya son las 7 de la noche. Nos veríamos la próxima semana. No se les olvide que ya la otra semana empieza la actividad número 8. Bien, entonces que estén muy bien y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, profesor. Hasta Nos luego, vemos. profe, que esté bien. No, que estén Hasta muy luego. bien. Feliz noche y feliz resto de semana.